Bienvenidos amigos y amigas de Scarlet Bullet a este nuevo video en el que vamos a hacer una charla, una predicación, una reflexión alrededor de nuestra canción Agua en Vino. Una canción que nos habla de ese Jesús que es capaz de convertir lo posible en lo imposible. Ese Jesús que es capaz de hacer todo en favor nuestro siempre y cuando confiemos en Él. Yo soy Johan Acevedo y estoy contento de acompañarlos en esta tarde-noche para que juntos recorramos los misterios y las cosas hermosas que hay en la vida de nuestro Señor de la mano de esta canción Agua en Vino, que nos transporta ya al año 30 a Caná de Galilea, a una fiesta a la que Jesús y María son invitados y en la que tiene lugar el primer milagro de Dios hecho hombre aquí en la tierra. Así que bienvenidos, porque esto es Predicantando con Scarlet Bullet. No pocas veces como que no nos fluyen las cosas. Es cierto que hay veces que estamos como demasiado preocupados por todo, demasiadas cosas por hacer, demasiadas citas por cumplir, demasiadas situaciones en las que nos metemos, ¿cierto?, a lo largo de nuestra vida. Y llega un punto en el que nos sentamos y pensamos y decimos, oye, esto no sé, lo tengo todo, veo que tengo una familia bonita, tengo salud, veo que tengo facilidades económicas, veo que tengo, pero si me siento a pensar en mí y a pensar en si soy feliz o no, siento que faltan cosas. Siento que hay un vacío, siento que hay algo que no logro llenar y no sé qué es. Y creo que este evangelio, esta parte del evangelio de las bodas de Caná, nos puede dar luces, porque esa búsqueda que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto?, de encontrar algo, ese no sé qué que buscamos, porque buscamos mil cosas, buscamos alegría, buscamos dinero, y estamos buscando como ese fin último que nos educan desde chiquitos, como a tú tienes que estudiar para que cuando estudies seas profesional, y cuando seas profesional tengas dinero, y cuando tengas dinero tengas una familia, y como si todo se resumiera a un conseguir cosas. Pero cuando llegamos a ciertas edades y hemos conseguido esas cosas por las que hemos luchado, llegamos a un punto en el que esas cosas empiezan a perder sabor porque les falta algo más. Y es porque seguramente, y esto no me cabe duda, hemos perdido o perdemos ese horizonte o esa razón por la que fuimos creados, por la que estamos en este mundo, que es para vivir en comunión y en unión con Dios. Y este evangelio de las bodas de Caná, lleno de historicidad, lleno de simbolismos, lleno para hacer, mejor dicho, toda una semana de retiro, nos puede dar luces de cómo Jesús entra a actuar desde el primer momento en nuestra vida y transforma todo eso que creemos es de una manera y lo vuelve diferente. Así que vamos a escuchar la canción Agua en Vino, que hace parte de nuestro álbum Misteria, más específicamente de los misterios de luz. Recuerden que Misteria son los misterios del Rosario, están divididos en 4 pequeños EPs, y Agua en Vino hace parte pues de los misterios luminosos, los misterios de luz. Y en esta canción vamos entonces a escuchar y vamos a tratar de ver con qué nos quedamos de la letra. Vamos a verla en un video bonito que les voy a poner aquí enseguida. Y esto es Agua en Vino de Scarlet Bullet. Después hubo una boda en Caná. Allí estaba Cristo, Andrés, María, Pedro y Juan. De repente el vino se acabó y María dijo al Señor: ya no tienen vino. Él respondió: aún no es mi hora, amor. Convertirás mi agua en vino, mi miedo en paz, mi tristeza en mi soledad, en el gozo de no estar solo. Convertirás mis dudas
se fue a sentar. Había ahí entonces 6 tinajas y Jesús ordenó: llénenlas al borde de agua y sírvanle al anfitrión. Convertirás mi agua en vino, mi miedo en paz, mi tristeza en mi soledad, en el gozo de no estar solo. Convertirás mis dudas en seguridad, mis demonios en libertad. Nueva toda mi vida harás. El anfitrión bebió del agua y un gran vino él probó. El Señor se había revelado y su obra se inició. Convertirás mi agua en vino, mi miedo en paz, mi tristeza en mi soledad, en el gozo de no estar solo. Convertirás mis dudas en seguridad, mis demonios en libertad. Nueva toda mi vida harás. Vi un pastor evangélico que decía en un video en el que trataba mal a la Iglesia Católica, que decía: ustedes católicos y cristianos no coman cuento, coman Biblia. Vamos a hacerle caso al pastor y vamos a irnos a la palabra de Dios para explicar o para ir hilando nuestra charla de hoy, que claro, está basada en la canción de Scarlett Bullet, pero sobre todo está basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, que dice así. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí lo sabían, llama el mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así es como inician los signos, ¿cierto?, de la vida de Jesús, que la tradición ha asociado a que fue el primer milagro, porque es el primer signo, porque dice, se enuncia, ¿no? Juan dice: y así inició Jesús la serie de signos que nos va a presentar, ¿cierto? El Evangelio de Juan nos va a recoger 6 signos y en los otros evangelios vamos a encontrar los demás. Sin embargo, vamos a empezar a desglosar varios puntos que me parecen clave de cara al texto y de cara también a nuestra canción.
Lo primero es el ambiente, ¿no? El contexto en el que se desenvuelve todo. Dice, allí había una fiesta, una celebración, una boda, ¿cierto? Una fiesta. Y a esa fiesta estaban invitados Jesús y María, y Jesús con sus discípulos. Es decir, era una fiesta a la que Jesús y María estaban invitados. Y vale la pena preguntarnos, a esa fiesta tuya en tu vida, a esos sitios donde vas a celebrar, esas formas como tú celebras, esto suena un poquito sin importancia, pero mira que la tiene toda, porque nuestra vida cristiana, cuando Jesús entra a nuestra vida a actuar y lo dejamos ser Dios en ella, sí que es cierto que de alguna manera nuestra vida antigua debe transformarse, y los sitios, ¿cierto? Los lugares que frecuentaba, va a decir una canción de Granitos Verdes, pues ya no me atraen de la misma manera, ¿sí? Y no porque me condicione mi religión, o no porque me sienta que ya soy demasiado impecable para... No, sino porque se tienen que buscar estos contextos para que Jesús de verdad habite conmigo todo el tiempo. Jesús y María, por supuesto. Es decir, aquí estamos hablando de una primera revelación, y para esa primera revelación Jesús no está solo, sino que está, y su madre también está presente. De hecho, un detalle no menor es que nombran en este texto primero a María y después a Jesús. Es decir, María estaba ahí y también Jesús. O sea, básicamente la figura central de este evangelio viene a ser, pues, María Santísima. Piensa tú en tu vida ¿cómo estás tú, no? ¿Cómo estás tú en el contexto de tu realidad? Y si en ese contexto de esa fiesta, de esa celebración de tu vida, está invitado Jesús y está invitada María. Es decir, a esa vida tuya, a esa realidad tuya, a tu casa, donde tú celebras tu vida, porque la vida es una constante celebración para el creyente, a esa celebración está invitado Jesús, está invitada María. Y tú puedes decir, sí, están invitados. Es un espacio digno de ellos. Es un espacio, porque se nos puede olvidar fácilmente cuando estamos llenos de dicha, de una celebración, de esto, ¿cierto? Para irnos a celebrar de una manera indebida, de una manera que no es agradable a los ojos de Dios. Y no es agradable a los ojos de Dios en sí misma, sino porque se presta para situaciones de pecado. Situaciones de pecado que evidentemente no va a querer Jesús y María ver o estar, a pesar de que ellos están todo el tiempo con nosotros. Me refiero a que no son situaciones en las que sea o fácticamente quisiéramos que ellos estuvieran y vieran. Por eso es que uno, cuando se enamora de Jesús, se enamora de la Virgen, se enamora de la iglesia y de todo esto, pues busca que su vida sea agradable a los ojos de Dios. Y eso me llevó a preguntar de primer momento cuando estaba haciendo el esquema, y era, de verdad, era una fiesta, una celebración. En un comentario de TikTok, cuando esta canción se hizo conocida por ese lado, alguien dijo, entonces Jesús era un fiestero. Pues claro que el cristiano es fiestero, pero ¿qué tipo de fiesta es esa? Porque hoy en día la celebración real es esa en la que nos damos a los excesos totalmente, como decía el Marqués de Sade. Nos abandonamos totalmente a cualquier tipo de cosas que nos den placer, ¿cierto? Y porque no lo merecemos, y de alguna manera eso no es celebrar, eso es dañar nuestra vida. La celebración es cuando se comparte la alegría, cuando se comparte el respeto, cuando en un contexto de alegría, de esperanza, porque no de baile, de compartir, sí, unas bebidas de manera moderada, es ahí donde el amor y la fraternidad se encuentran y se coquetean. Pero no es un sitio en el que yo voy a la oscuridad de las luces, de me encuentro con uno, me beso con este. Es decir, es diferente el concepto de celebración. Estamos en un contexto en el que Jesús es invitado y María. Que tus celebraciones y las mías sean sitios, y nuestros contextos en la vida cotidiana sean donde Jesús y María puedan estar presentes. Pregúntatelo y ya cada uno sabrá, pues, cómo organiza o cómo va organizando, cómo vamos organizando nuestra vida para que puedan ser invitados constantes María y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Otro detalle que pasa súper desapercibido en este texto es que María en realidad no le dice a Jesús, oye Jesús, mira que no hay vino, ¿será que podrías convertir el agua en vino? No, eso no pasa en el Evangelio. Es decir, María le dice, no tienen vino.
Y la imagen es preciosa porque María sabe que Jesús sabe, pero María le dice para buscar de él esa obra, ¿no? María entiende varias cosas en ese momento, no tienen vino, ¡ey! Se les acabó, mira que es que, sí, no es que Jesús no supiera, evidentemente nosotros sabemos que Jesús es Dios, que Jesús conoce, ¿cierto? Y sabe lo que pasa, pero pasa lo mismo que cuando Jesús va y se encuentra con los discípulos de Maús y les pregunta qué vienen conversando, ¿no? Él sabe todo, pero él quiere esa interacción humana, ¿no? Para poder obrar. Y aquí María es la que entiende a su hijo y le dice, porque evidentemente, ¿por qué le habrían de pedir a Jesús, ¿cierto? Los novios, la mayordomo a Jesús, pues que se había acabado el vino, es decir, de ninguna manera, Jesús no era, ni tenía una empresa de vinos, ni tenía un viñedo, de ninguna manera. Jesús está como un invitado, ¿cierto? Y ya, es decir, es un asunto que a él, en definitiva, no le compete en realidad, ¿cierto? Pero María, sabiendo que él sí puede, no va directamente a decirle, porque la intercesión de María, y es aquí donde empiezo a hablar de este tema, no radica en que María vaya y le cuente tus pecados, tus necesidades a Jesús, sino que le hable de ti. Es hermosa la imagen porque María no le está hablando de una situación en específico, le está hablando de unos con nombre propio quizá, que están pasando un momento, pero les habla de ellos, no de la situación en sí. Ay, Jesús, es que se nos acabó el vino, por favor convierte el agua en vino, ¿sí? De hecho, yo creo que ni siquiera María pensaba que Jesús pudiera hacer tal cosa, ¿no? O sea, tal cosa en el sentido fáctico de convertir agua en vino, ¿no? Pero sabía que Jesús algo podía hacer, y esa es la confianza ciega que debemos tener nosotros como cristianos. Yo no sé, Jesús, cómo obrarás en esto que me sufro, yo no entiendo, Señor, pero mira mi necesidad y haz tú con ella lo que a bien parezca. Es decir, María no le sugiere a Jesús, no le ordena absolutamente nada, no le está diciendo haz esto como te lo digo, sino le está poniendo en bandeja una situación de unos novios. Ahora pongamos en contexto por qué es tan importante el tema del vino. Las fiestas judías, las celebraciones, las bodas, no eran las fiesticas que hacemos nosotros hoy día, ¿cierto? Que nos casamos en la tarde, en la noche y hacemos una recepción en la noche que empieza a eso de las 7 y se acaba a las 11 de la noche. Evidentemente no. En ese tiempo, culturalmente, era una fiesta que debía prolongarse durante una semana entera, imagínense, una semana de farra. Y lo que mantenía ese entusiasmo dentro de la celebración durante 7 días no era otra cosa que el vino, ¿sí? Para nuestra sociedad actual tal vez suene como un poco escandaloso decir 7 días de fiesta, claro, pero en ese tiempo era un espacio, ¿cierto? Además recuerden que todo en los judíos era muy cultural, ¿no? Entonces era de esa manera, pero también tiene como todo un trasfondo también cultural y cultual, de manera que también hay unas tinajas para la purificación, es decir, hay todo un rito alrededor de eso que debía extenderse 7 días y la forma para mantener la alegría de esa celebración tan extensa pues era el vino. Luego que si se acaba el vino pues se acaba la fiesta, si se acaba el vino se acaba la alegría y si se acaba la alegría se acaba la fiesta, y eso culturalmente significaba también pues la deshonra de la familia, ¿no? Porque era todo un compromiso social. Y recuerden que los judíos eran bien especiales, o son bien especiales con sus temas sociales. Entonces, claro, era que cayera como esa deshonra de, uy, esta gente no fue capaz de mantener o de comprar suficiente vino para abastecer a sus invitados, ¿no? Era un detalle también de falta de cortesía. Entonces, y de etiqueta. Entonces, de alguna manera, entendiendo todo ese trasfondo, vemos cuál es la preocupación de María, ¿cierto? Se está acabando la alegría, ¿cierto? De esta celebración, se está acabando. Y pueden acarrear otro tipo de cosas de niveles que solo leyéndolo a través de los ojos judíos podemos nosotros hoy día comprender. Entonces, en ese sentido y podemos traer una imagen hermosa con ese trasfondo, y es María sabe cuando a ti y a mí se nos está acabando la alegría. Y la alegría en este momento del mundo, o sea, hablar de la alegría, hablar del vino de la alegría, en este mundo actual
Es muy importante. Miren, este mundo no quiere saber de Dios absolutamente nada y consecuencia de eso está faltando la alegría. La alegría cada vez es menor. Hay gente que cumple, es decir, hay gente que le va muy bien. Yo conozco gente que le va muy bien. No se enferman, tienen dinero, tienen una familia, un hogar estable, aparentemente felices, ¿sí? Pero detrás de todo eso siempre hay un trasfondo de vacío, hay algo que falta. Faltan los 5 centavos para el peso, siempre falta eso, y hay realidades en este mundo que son así. Y entonces llegamos a la consecución de todos nuestros ideales y entonces empieza a irse para atrás todo porque ya le perdemos el sabor, ¿no? Se nos acaba el vino, no pocas veces pasa también en las relaciones de pareja, en las relaciones matrimoniales, ¿no? Al principio todo es amor, todo es cariño, todo es ternura, todos son regalos, todos son besos aquí para allá, y con el tiempo y con la convivencia se va acabando el vino de la alegría, el vino de la expectación, el vino de la sorpresa, ¿cierto? Y creo que la clave es Cristo, porque en Cristo se hacen nuevas todas las cosas, y María lo sabe, y entonces no pocas veces podemos pensar de que María está diciéndole: hey, Jesús, se les está acabando el vino a estos amigos, a estos esposos, a esta familia, papá, hijo, mamá, hijo, a esta comunidad parroquial, a este ministerio, ¿sí? ¿Cuántas veces María no estará diciéndole a Jesús: oye, se acabó el vino, oye, no hay más vino, no hay más vino? Entonces, vale la pena, ¿no? Como ver esa intercesión importante de María, pero que está totalmente abandonada la confianza de ella en Jesús, que nos debe influenciar a nosotros también, ¿no? A esa influencia. No es exponerle a Jesús cómo debería sanarme, cómo debería curarme, cómo debería ayudarme, sino como María exponerle: Señor, me pasa esto, y Jesús obrará y convertirá esa agua tuya en el vino de la alegría, de la sanidad, de la paz. Esta parte me encanta, y en esta parte hago spoiler para los que no han visto de pronto la serie de Chosen. Me parece que lo retrataron muy bien y yo caí en cuenta de eso cuando vi la serie. Hay gente que le bota hate, ¿no?, de Chosen porque se toma licencias extrabíblicas, pero miren que cuando uno lee el Evangelio, entre líneas hay cosas que se pueden deducir. Y una de esas me pareció que es lo que voy a decir, y es el tema de la hora de Jesús. ¿Sí? La hora de Jesús. Y eso tiene que ver con que era el primer milagro, tiene que ver con las consecuencias que a veces podría o puede acarrear sobre nosotros también el hecho de asumir una postura frente a Dios, pero en el caso puntual de Jesús, lo que para él como persona humana acarrearía el iniciar su ministerio público, ¿no? Y creo que eso lo muestran bellamente en la serie, y es una María que está feliz sirviendo ahí, ¿cierto? Pero que también le cuesta de alguna manera empujar a Jesús a iniciar su obra. Es decir, esto obviamente es una licencia muy humana, una interpretación quizá puede ser libre, pero que nos puede ayudar a ilustrar una idea que sí es muy evangélica, y es el precio que tuvo que pagar Cristo por la redención tuya y mía. ¿Me hago entender? Que no fue así: yo sé que voy a morir en la cruz y lo tengo todo supremamente calculado y ya no, sino de verdad hay un precio, y que no solo paga, claro, Jesús es el que hace la redención, porque es él el cordero, ¿no? Pero también hay unos efectos colaterales y no menores, que es la imagen de la Virgen dolorosa, ¿no? De la Virgen que es capaz de, en silencio, porque si vemos después de que María dice en este evangelio que estamos viendo hoy: hagan lo que les diga, María no vuelve a hablar en toda la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en el silencio María acepta, contempla, y de alguna manera, sabiendo que le duele, sabiendo lo que, porque puede pasar, miren, hoy día las mamás, o pocas veces, incluso mi mamá también, como que por protegerlo a uno, por evitarle el dolor a uno, le evitaron a uno cosas que debía hacer, ¿sí? Le evitaron a uno cosas que uno de verdad debía hacer porque era necesario que ocurriera, ¿sí? Entonces esa sobreprotección no va con María. María no es la madre sobreprotectora, sino María es la madre que entiende que hay cosas, que hay situaciones en la vida que las que hay que sufrir y que hay que dar esos pasos irremediablemente. Y esa es la imagen de la María que le dice a Jesús:
ya no tienen vino, sabiendo lo que eso va a acarrearle, y ahí podemos ver una juxtaposición del Jesús de Getsemaní, ¿no? Madre, aún no ha llegado mi hora, ¿sí? Y Jesús en el Evangelio de Juan, siempre va a hablar de la hora, ¿no? Ha llegado la hora, y acá me dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, no? ¿Qué tienes que ver tú conmigo? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora, y cuando Jesús cuando sale del cenáculo y hace la oración sacerdotal, que le dice a los discípulos, que dice en la oración, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, habla de hora, es decir, a esa hora se refiere. Es decir, podemos decir que Jesús en ese momento decía, dentro de su humanidad, porque recordemos que Jesús es completamente hombre y completamente Dios, dentro de su humanidad pudo decir, Madre, aún no, déjame estar acá un poco más quizá, o no aceleremos esto, porque de alguna manera no solo no ha llegado, sino de alguna manera me cuesta un poco, me duele un poco, y también me duele por ti. Creo que esa es la imagen que en The Chosen se logra ver muy bien. Entonces, María, a pesar de eso, ¿cierto?, les dice a ellos, hagan lo que Él les diga. Es decir, está diciéndole a Jesús, sin decirle, confío en ti, y es el momento. Imaginémonos lo difícil que pudo ser para María soltar, ¿no? Se trata de soltar, de decir, es esto y para allá vamos, ¿no? Soltar. Y Jesús, bueno, obra el milagro y todo el cuento. Y en la escena ahí de Chosen, cuando todos están celebrando por el vino, Jesús mira a María, María mira a Jesús, y ambos lloran. Esa imagen me parece preciosa, o sea, porque saben ellos y nadie más que ellos en ese momento qué significa dar el paso. Pregúntate tú, hermano mío, hermana mía, ¿qué paso tienes que dar tú hoy? ¿Qué necesitas decidir y darlo? Porque aun sea doloroso, Jesús no te va a tener lástima, perdóname. Jesús no te tiene lástima, esa lástima de, ay no, entonces no, mi amor, no vaya. Por el contrario, Jesús te va, y María también, te va a empujar a que lo hagas, con la promesa preciosa de que van a estar ahí contigo en la fiesta de tu vida. Esa confianza, eso es cristianismo. No hablamos de como dicen hoy día, la teología de la prosperidad, entonces yo me hago cristiano para que me vaya bien. Eso es carreta. Aquí es voluntad de Dios, dar la vida, entregar total, muerte en la cruz, vamos, porque sabemos una cosa que es muy cierta y que viene como anillo al dedo también ahorita para estos días de Pascua, y es que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, esa cruz tuya florecerá a la gloria de la resurrección. Tenlo por seguro, esa es la esperanza. Y no son esperanzas vacías, de que, ay no, entonces yo como estoy sufriendo ahorita, yo un día voy a dejar de sufrir. No, puede que incluso nunca dejes de sufrir físicamente, o puede que nunca ocurra, pero estoy seguro que en la eternidad sí. En la eternidad sí es donde se revela finalmente el porqué de tus dolores, pero eso será tema para otro video. El precio redentor, la entrega de María de su Hijo, que Juan, no pocos textos después, va a hacer como, no referente a María, pero sí a Dios, cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo como lo más preciado, ¿no? Y uno pocas veces pensamos en el dolor que quizá pudo tener también Dios al entregarnos a su Hijo para que hiciéramos las peores atrocidades con Él. Hagan lo que Él les diga, y hagan lo que Él les diga es el mandamiento mariano, es decir, hagan lo que Él les diga. Es decir, María no dice nada por ella, y si se dan cuenta, siempre María se mantiene humilde, en el sentido de que cuando le anuncia el ángel Gabriel que Jesús va a nacer, ¿cierto? Ella dice que se haga en mí según su palabra, ¿cierto? Según su palabra. Y ahí en las bodas de Caná entiende que su palabra, o sea, que él es la palabra,
¿cierto? Lo que Él diga, es decir, lo que el verbo pronuncie, es lo que el ser humano debe hacer para encontrar bien y todo bien en su vida y su existencia. Ese mandamiento creo que nos lo hace todo el tiempo, y María nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite, y algunos santos van a decir que ese es el mejor sermón pronunciado en la historia del cristianismo, ¿no? Y es el hagan lo que Él les diga de María. María, aquella que dice hagan lo que Él les diga porque Él es el que sabe. Y María te dice hoy, sí, yo puedo interceder por ti, pero si tú no haces lo que Él te diga, no va a pasar. ¿Dame a entender? Porque a veces nos quedamos con el rosario y con Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve. Pero en realidad en nuestra vida no estamos haciendo vida al Evangelio, que es lo que Jesús dijo. ¿Sí? Es decir, si yo no vivo un catolicismo activo, si yo no vivo la Eucaristía, si yo no cumplo los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia, que son legado de Jesús, de nada me va a servir a mí colgarme un rosario en la moto y salir a 100 por hora, pues seguro me estrello, y no es culpa de Dios de que no me protege, es que no estoy haciendo lo que Él me dice que haga, que es cuidar de mí y cuidar de mi entorno. ¿Me hago entender? Hacer lo que Él les diga, hacer lo que Jesús nos dice, es cumplir su voluntad para que de esa forma Él pueda obrar en ti y en mí. Hagan lo que Él les diga, es el ejemplo de cristianismo básico. Hacer lo que Jesús nos dice, y María siempre siendo ese ejemplo de cristianismo, ¿no? María es, si tú quieres saber cómo ser verdaderamente cristiano, mira a María y todo lo que ella hizo, y ahí aprenderás lo que es el cristianismo. No más, no menos. Hagan lo que Él les diga, es el legado de María para la cristiandad. Hagan lo que Él les diga, es todo lo que nosotros debemos saber, y punto. Hagan lo que les diga, y con eso de fondo vamos al Evangelio y ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús. Habían 6 tinajas para la purificación, ¿cierto? Dice la purificación de los judíos. Eran tinajas rituales, eran por medio de las cuales los judíos se purificaban, ¿cierto? Se lavaban las manos, parece ser que para la fiesta, es decir, con motivo de la fiesta, pues se purificaban, se lavaban, se limpiaban, ¿cierto? Esa agua quedaba ahí y seguían, ¿no? Era como los lavabos, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Los sitios donde ellos se purificaban las manos y los pies. Esto poco se dice, o no se habla, ¿no? Y es justamente eso. ¿Qué agua era esa? ¿Qué agua era? Agua potable para beber. Y la imagen es preciosa de las tinajas. Y voy a hacerla rápidamente para no alargarme mucho. Lo primero es la ritualidad, ¿no? El judío siempre tan aferrado a sus rituales, tan aferrado a sus cosas, y la imagen es bonita porque eran 6 tinajas y eran tinajas de piedra, es decir, esas piedras que pueden ser en nuestra vida, esos ritualismos en los que no pocas veces caemos, esos malos hábitos a los que nos aferramos y que no cambiamos porque somos como de piedra, demasiado endurecidos, ¿no? Para poder transformarlo. Esas cosas que también son agua cochina, ¿cierto? Agua de donde limpiamos nuestras cosas para poder ser felices, ¿cierto? Es decir, nuestra suciedad, nuestro pecado lo limpiamos, nos echamos agua de ese ritual. Y pienso, por ejemplo, no pocos cristianos creyentes, ¿cierto? Que creen que simplemente, pero sin hacer un acto de contrición y sin hacer reparación de verdad, ir a la iglesia y confesarse, y sin ni siquiera saber qué pecados decirle, no, padre, una mala confesión, y ya con eso la hicieron y siguen, pero no cambian. Gente que reza y reza y reza y reza y reza y reza y repite y repite y repite, pero no hacen vida al Evangelio. Sí, es como eso, no es como esas tinajas de purificación donde yo me purifico a medias y ya con eso cumplo, ¿cierto? O voy a misa los domingos porque es precepto, pero no lo vivo, no lo entiendo, no me interesa. Voy a la misa del Señor de los Milagros cada 14, pero entonces allá como que yo la verdad lo hago porque sé que el Señor me bendice y es como una especie de amuleto social, pero no es como de verdad una vivencia o una celebración, una acción de gracias, ¿cierto? Como debe ser la Eucaristía y recibir a Jesús en gracia, ir a misa, por ejemplo, a ese tipo de Eucaristía, celebraciones, claro, hermosas,
pero yo no me confieso y yo no me confieso con un cura que es más pecador que yo, vivo en unión libre, no me interesa la Eucaristía. Es ese catolicismo, ¿cierto? Que hoy día es de esa manera, en ese tiempo era ese judaísmo tan arraigado y tan duro, pero que también podemos parecernos mucho. Es decir, nos podemos parecer demasiado porque nos aferramos demasiado a nuestro ritualismo tan sólido que dejamos de vivir el Evangelio. Y entonces esas aguas podridas, por decirlo de alguna manera, esas aguas llenas de suciedad de todo el mundo, 6 tinajas, ¿cierto? Llenas de agua usada ya, es decir, agua que no es digna para el consumo. Jesús dice, llénenlas de agua, es decir, llenen esas tinajas de agua, ¿cierto? Que no era agua potable, pues seguramente era de algún río que pasaba por ahí, porque de donde más, cogieron el agua, la echaron en las tinajas, la llenaron hasta el borde de agua para la purificación, es decir, su fin era ese, es decir, y Jesús dice, no hace nada más, simplemente dice, ahora después de que llenaron el agua, cojan esa agua y llévenla al mayordomo. Piensen en eso, o sea, Jesús no está diciéndoles, como, no sé, es como, es decir, voy a poner un paralelo, voy a abrir el agua de la llave el agua de la llave, lo hago hervida y me sirvo un vaso de agua y me lo tomo, no, sino es más bien coger el agua en donde yo lavé el trapero, ¿sí? Y ahí cojo el agua y voy y les llevo a mi esposa, ¿no? Básicamente es como eso, la petición de Jesús, y eso para decir lo siguiente, hagan lo que Él les diga, así parezca una locura, o sea, en ese momento parecía una locura, estos manes decían, pero ¿cómo así? O sea, esta agua, que no es agua para tomar, sino para purificar el cuerpo, para lavar la suciedad. Claro, evidentemente estaba limpia porque la llenaron de agua nueva, pero la sacaron de ahí, me refiero de su procedencia, que va a pensar el mayordomo si me ve sacando el agua acá y llevándosela a tomar, ¿no? Es decir, llénenlas al borde, ya tenían agua sucia, llénenlas al borde y llévenle al mayordomo, ¿no? Es la locura que puede parecer a veces el obrar de Dios en nuestra vida, ¿no? No pocas veces es algo así, ¿no? Es raro, es como, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces Jesús se vale de ese sinsentido para obrar un milagro maravilloso. Entonces llegan, sacan el agua, se la llevan y cuando llegan allá, pues esa agua convertida en vino. Y todo eso para decir finalmente, ya con esto cierro la predicación de este hermoso canto, y es: Dios necesita de ti y de mí para obrar en ti y para obrar en mí. Es decir, miren, ni María le dijo a Jesús lo que debía hacer, ni Jesús les dijo a ellos, hizo Sansararín que aparezca vino aquí, ¡pum!, y aparecieron unos odres llenos de vino, no. Fue allá, utilizó unas tinajas para la purificación y le dijo a ellos, llénenlas de agua. Jesús no pocas veces nos dice a nosotros, hey, haz esto, Señor, yo quiero esto, pero yo quiero ya, y yo quiero que tú hagas, pues porque creemos que Jesús es como una especie de mago, ¿no? Que hace pum, y ya apareció, y pum, y ya se sanó, y pum. Claro, hay algunos milagros en los que ocurre, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, siempre hay una interpelación a la acción humana para que Jesús pueda orar. Te interpela la fe, te interpela la acción. Entonces Jesús le dice, llénenlas de agua, y ahí está interpelando al hombre a ver su fe, ¿no? Llenar de agua esto, ¿por qué? ¿Sí? Si además esto es agua cochina, llenarla de agua, ¿sí? Los contrapone a su creencia, ¿no? A lo que confían en Él o no. Confiaron en Él, llenaron las cestas de agua y ahí se obró el milagro. Jesús necesita de ti. Tú quieres que Jesús obre en tu vida, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer si quieres bajar de peso, tú sabes. Tú sabes lo que tienes que hacer para dejar una relación que te hace daño, tú sabes. Tú sabes lo que tienes que hacer, porque ella te lo dijo y te lo suscita a diario. Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que Jesús te dice, tú lo sabes. Tú sabes, después de ver este video, que el único sitio de verdad para tú llegar a la plenitud de tu corazón y sentirte de verdad pleno en la vida, sin depender de vicios, sin depender de absolutamente nada, es la comunión con tu Dios, con Cristo, con Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. ¿Dónde? En su iglesia, tú lo sabes, pero tú prefieres seguir en una fe
que no te interpele, en una fe que te deje hacer lo que quieras, en una fe en un Dios a tu manera, un Dios Lego, como leí, vi en un canal de YouTube muy especial. Entonces, ¿en qué Dios crees tú? ¿Y en qué Dios creo yo? Porque tú sabes lo que tienes que hacer, Él ya te lo ha dicho, así que hazlo. Y en ese caminar es donde se obra el gran milagro de hacer posible lo imposible. Jesús, Dios Padre, es decir, Moisés no fue el que abrió el mar, fue Dios por medio de Moisés. Lo único que le pidió fue que extendiera sus brazos, ¿no? Y su báculo sobre el mar, y el mar se abrió. Tampoco fue Moisés el que sacó agua de la roca, ¿no? Fue Dios por medio de la orden que le dio a Moisés. Dios no sanó o sea, la serpiente de bronce no fue la que sanó a los israelitas por las picadas de la serpiente, sino fue la obra, ¿cierto? El Moisés que hiciera una serpiente, ¿no? Para que al mirarla, ¿no? Dios necesita de la acción humana y de la fe, sobre todo, para que el milagro se dé. ¿Qué tienes tú que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer yo hoy para creerle a Dios y en ese hacer ver cómo se hace en lo posible que yo puedo hacer desde mi finitud, ver lo imposible desde la infinitez de nuestro Señor? Y así, queridos hermanos, llegamos al final de este video en el que hacemos una catequesis, una charla un poco extensa o poco corta, bueno, sobre el agua en vino, ¿no? El milagro de las bodas de Caná, con el fondo pues de nuestra canción Agua en Vino. Recuerden que si este video les gustó y les gusta mucho y creen que es material que pueden compartir, pues no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que se enteren siempre que subamos video. Dios mediante vamos a estar subiendo videitos, un videito semanal, todos los domingos o los lunes. Vamos a estar compartiendo diferentes temas, diferentes temáticas, a raíz de canciones, a raíz de predicaciones, a raíz de muchas cosas que ustedes también pueden comentar, que con contenido quisieran ver, cómo creen que de pronto desde la música y desde lo que hacemos pues podemos contribuir para que ustedes y yo vivamos una fe más coherente, una fe más activa, una fe más llena de Dios. Así que vámonos encomendándonos a esa que supo creerle a Dios, la Virgen Santísima, diciéndole juntos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y que todo lo que hagamos de ahora en adelante sea guiado por la mano de Dios y que seamos capaces de poner nuestras aguas para que el Señor las haga vino, ponerlas en sus manos, para de verdad sentir cómo Él hace nuevas todas las cosas. Que el Señor los bendiga y recuerden que Scarlet Bullet está aquí para hablarles siempre de Dios. Dios les bendiga.